Tú. Me queda claro que no nos teníamos que volver a ver, pero vengo a defender lo que es mío. Ah, ¿todavía piensas que queda algo tuyo en este país? ¿Y tú qué haces aquí, eh? No, la pregunta es ¿qué haces tú en mi casa, Jimena? En lugar de estar trabajando en tu cómoda oficina en España. También te compró la doña. A ver, yo no sé de qué hablas, Jimena. Yo no estoy en venta. ¿Cómo que me Mónica, déjanos solas. compró? ¿Por qué, doña? Pues si yo le estoy ayudando. Mónica, si ordeno algo, no me gusta repetirlo. Con permiso. Eres demasiado atrevida. No tanto como tú. ¿Qué creíste, ¿Que podías manipular la vida de las personas nada más porque te estorban en tus planes? Es obvio que ya viste a Saúl. Ya te contó que estamos juntos. Vienes a hacerme la escenita, la típica de mujer herida, celosa. Si tú fueras diferente y Saúl me llega a confesar que ya no está enamorado de mí, créeme que me haría a un lado. Pero tú eres cualquier cosa menos una buena mujer. Ay, tú sí. ¿Qué le vas a decir? Saúl, mi amor, quédate conmigo porque yo soy la buena. Solo que aborté un hijo tuyo y nunca te lo conté. Tan buena gente tú. Como puede ver, las pruebas son contundentes. Queda en evidencia que el hijo de Rafael Cabral cometió un acto criminal y debe estar en la cárcel. Hay testigos que aseguran que vieron la luz verde a favor de Emiliano Cabral. Y eso le da el privilegio de libertad condicional. ¿Testigos? ¿Gabino Domínguez, un policía corrupto al que compraron? No se ponga gallito, abogado. Se está metiendo con gente con la que no se juega. Sí, y usted lo sabe. Y no hace nada porque les tiene miedo. ¿No es así? Claro que no. Y tenga cuidado cómo me habla, porque puedo hacer que lo arresten por irrespetarme como jueza y como autoridad. Está bien, ya, perdón. Hay un testigo más. Hay un chavo que estuvo durante el accidente. También estuvo en el hospital, yo lo reconocí. Si pudiéramos encontrarlo, él podría dar su versión de lo que pasó. Estoy investigando y no hay ninguna declaración de esta persona en la Procuraduría General. ¿Por qué no se investigó eso? Pues eso no lo sé, pero tengo pendientes en qué ocuparme, así que le agradezco. El caso no empezó y ya está lleno de irregularidades. ¿A poco no sería extraño que sea usted la jueza y al mismo tiempo el abogado defensor del acusado sea su marido? ¿Por qué aceptó este caso? Si claramente hay conflicto de intereses. La vida siempre se encarga de hacernos pagar por nuestros errores. Y parece que tanto a Miguel como a Alejandro se les ha acabado la suerte. Pero de eso a pensar que alguien nos está buscando para vengarse. No soy el único que lo piensa, Daniel. Alejandro también cree que su detención se trata de una emboscada. ¿Una emboscada de quién? No sé, no sabemos. Por eso lo estoy averiguando antes de convertirme en la próxima víctima. Mira, si los Monkeys, ese grupo... Monkeys, sí. Tiene algo que arreglar, algún asunto pendiente. Háganlo sin mí. Tú eras el jefe. Yo apenas estuve una vez. Sí, en tu iniciación, pero te recuerdo que participaste en todo. ¿Qué? ¿Crees que por haber matado una sola vez eso no te convierte en un asesino? Ahora ya eres un monkey. Completa tu iniciación. Seguro la hermana trajo a la policía. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Finge gritar. Sálvate. Yo sé que esa noche nos marcó a todos. ¿Pero de verdad crees que con una fundación que ayuda a las mujeres vas a borrar tu culpa? Yo también quise deslindarme de todo, olvidar todo. Pero no se puede. Si existe una mínima posibilidad de que alguien quiera vengarse, no me voy a quedar con los brazos cruzados a esperar a que llegue. Tú sabes que podría echarte de mi casa y hasta del país. Pero no, porque me divierte mucho escucharte. Siéntate. Te hice pasar porque no quiero que nos interrumpan. No, y que ni nos escuchen, porque yo tendré una sola cosa que ocultar, pero tú debes tener 1000 secretos que esconder. Mónica seguramente piensa que eres una superheroína, ¿verdad? Pobrecita. Mónica es mucho más inteligente que tú, querida. Ajá.
ella sí está aprovechando la oportunidad que le doy. Tú dejaste un maravilloso cargo en una de mis oficinas más grandes de Madrid. Y si para ti todos los que no seguimos tus órdenes somos tan estúpidos, ¿cómo le estás haciendo con Saúl, Porque él no se deja manipular. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que lo volví loco de placer, como tú nunca supiste hacerlo? No, conmigo no tienes que fingir que eres una diosa. Además, Saúl no es del tipo que está con alguien solamente por sexo. Pero sí hay algo que funciona muy bien con él. Y tú seguramente jugaste a la mujer desvalida y vulnerable. Y con eso te lograste meter en su corazón, ¿no? Te equivocas, ¿no? No soy de las que se hacen las víctimas. Ah, no. Saúl está conmigo no solamente porque me desea, sino porque también me admira como mujer. Tan lindo, Saúl. ¿De verdad piensas competir conmigo? No puede tapar el sol con un dedo. Aunque Gabino Domínguez y el otro testigo declaren que la luz estaba en verde en favor de los coches, eso no excusa que Emiliano Cabral escapó del accidente. Mire. Estas fotos son de las marcas que dejaron las llantas del carro de Cabral cuando frenó en el accidente. Con estas mismas fotos, un perito puede demostrar cuál era el exceso de velocidad que llevaba. Bueno, Emiliano Cabral se presentó voluntariamente a declarar y eso es un punto a su favor. Un punto a su favor. Mire, este video en este momento está en las redes sociales. Emiliano Cabral, el santo inocente. Véanlo nada más, cómo se burla de la impunidad. Yo no tendría que mostrarle todas estas pruebas, pero bueno, la ley lo exige, ¿no? Si las quiero usar en un juicio, debo presentarlas ante el juez que va a estar a cargo, aunque ese juez, en este caso, sea usted, una amiga íntima de la familia del acusado. Lo que me resulta difícil de creer es que a estas alturas haya aparecido una especie de justiciero a vengarse de nosotros. Han pasado más de 20 años. Tú te acuerdas perfectamente de lo que sucedió esa noche, ¿no? ¿Qué te hace pensar que nuestra víctima no? Es más, si le pregunto a alguna de las víctimas de tu fundación... Mira, ni te atrevas a dirigirle la palabra a ninguna mujer de esta fundación. ¿Sabes qué? Yo en los últimos 20 años no estuve haciéndome más rico como todos ustedes. Yo estuve aquí. Y estas mujeres y esta fundación es lo que me importa. ¿No será que te diste cuenta que no era suficiente ayudar a los demás? Y por eso quisiste eliminarnos uno a uno para callar la voz de tu conciencia. No puedo creer. ¿De veras piensas que yo quiero matar a los monjes? Yo no sé ni qué pensar. Primero creí que podría ser Francisco, pero está en el extranjero trabajando. Y asumiendo que Miguel está muerto y no desaparecido. Y Alejandro detenido. Entonces solo quedamos dos, tú y yo. Y evidentemente no soy yo. Ahora dime algo, por el bien de las mujeres de tu fundación. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Miguel Preciado? Mónica, por favor, dame un minuto. A ver, sí le encargo que estoy trabajando, señor. Y si la doña me ve aquí, se va a enojar. No te preocupes, ella está ocupada en el despacho con alguien más. Sí, ya sé. Por eso ella precisamente me pidió pues que no me distrajera de mi chamba. Así que sí le encargo. Ahí me voy a la correspondencia. A ver, Mónica, por favor, escúchame. Yo sé que estás enojada porque te enteraste que Yesenia es tía mía y de Altagracia. Mire, yo no me meto en la vida de mi patrón. Con su permiso. Mónica, por favor. Estefa, mire, no puedo caminar, ¿sí? Ya Mónica sabe la verdad. Sabe que soy tía de Altagracia y de Regina. Sí, me vio en casa de Altagracia cuando le fui a reclamar. Estaba con todos sus amigos. Sí, y yo metí la pata cuando mi hija me llamó preguntándome por Yesenia. Le dije que estaba conmigo. Se dio cuenta de que los dos le mentimos. Vamos a calmarnos, por favor. Vamos a pensar. A pesar de lo que Mónica acaba de descubrir, no tiene por qué sospechar que Altagracia es su madre. Bueno, pero se está acercando demasiado a la verdad. De un momento a otro la va a descubrir. Por eso quiero sacarla del país antes de que eso pase. Claro. Es que como sea, nos tenemos que llevar a Mónica bien lejos. Muy lejos de Altagracia y de todo el daño que ella pueda hacer. Desde que me subí a ese avión rumbo a Madrid, yo sabía que estaba cometiendo un gran error. Y me dejé llevar por mis miedos y por mis inseguridades. Pero ahora estoy aquí porque vine a decirte que ya basta y que voy a recuperar a Saúl. Pero después te caíste de la cama. Porque ni en sueños lo vas a conseguir. Pero si tú quieres intentarlo, pues hazlo. Estás en tu derecho. Gasta tus energías intentando que Saúl me deje. Y
¿Cómo por qué estás tan segura? Porque yo misma he intentado alejarlo, pero siempre regresa a mí. Sus padres me odian. Mi exmarido lo hirió porque se puso delante de mí para protegerme y salvar mi vida. Nos separan batallas legales, pero Saúl siempre decide estar conmigo. Pues a mí me fue a buscar al aeropuerto porque él mismo me lo dijo. Tampoco se subió a un avión y se fue a Madrid para seguirte, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque no te ama. Aunque no me ame, no me importa. Porque yo no voy a permitir que lo sigas engañando. Muy bien, pero a ver, ya que hablamos de engaños, querida, ¿cuándo vas a contarle que interrumpiste tu embarazo? Porque hace poco que estábamos en la cama, Saúl me habló de su ilusión por ser padre. ¿Y por qué no se lo contaste entonces? Ah, porque no te conviene. Porque lo único que harías es confirmarle que me chantajeaste con un hijo. Y ese es un tema sagrado para él. Bueno, quizás a ninguna de las dos nos conviene. No nos conviene tocar ese asunto, pero no siempre hago lo que la gente espera. A veces me dejo llevar por mis impulsos. Y puedo ser capaz de cualquier cosa. Así que no me provoques, Jimena. Es absurdo que me acuses a mí de todo esto. Ni siquiera tengo el dinero para mantener esta fundación. ¿De dónde voy a sacar los recursos para hacer desaparecer a Miguel? O para sembrarle drogas a Alejandro, un coronel del ejército. ¿Cuándo vas a entender que yo no soy igual a todos ustedes? Tienes razón. Siempre fuiste el más débil. ¡Que nos dejen a correr! ¡Vete! ¡Vete! Un momento. ¿Te acuerdas? Esa noche que estuviste con nosotros, había una niña que escapó. Mónica, yo sé que solo nos hemos visto un par de veces, pero también sé que Yesenia te tiene mucho cariño. A ver, así señor, que ya, párale. O sea, neta, usted y yo no tenemos por qué dirigirnos la palabra, ¿eh? Yo trabajo para su hermana y no para usted. Que le quede bien claro. Con permiso. Oye, ¿tú qué onda? ¿Quién eres para hablarle así a mi mamá? Mi amor, tranquila. Yo soy la que está molestando a Mónica, que está trabajando. De hecho, las quiero presentar. Mónica, ella es mi hija. O sea, mamá, no. Esta chava te estaba tratando mal. ¿Y tú? Te aclaro algo. Mi mamá no tiene amigas y se la pasa sola en esta casa. Por eso le habla a las empleadas, se les acerca y les da mucha confianza a ustedes. Pero ni creas que no tiene quien la defienda. Ni se te ocurra volverle a hablar así. Isabela. Ay, Mónica, por favor, discúlpanos. Isabela, ven acá. Con eso queda en evidencia que tengo suficientes elementos para llevar a juicio a Emiliano Cabral. No esperará que tome una decisión ahora mismo nada más porque usted vino a presionarme, ¿o sí? No, solamente espero que sea un juicio transparente. Y si para que eso ocurra tengo que pasar por encima de usted, que no quepa dudas. Tenga cuidado, abogado. Y le voy a dar un consejo. A veces en la selva hay que pasar desapercibido. Como el camaleón, abogado. Digo, para sobrevivir. ¿En serio cree que vale la pena seguirse enlodando por un marido que ni siquiera la respeta? ¿Cómo se atreve a hablar de mi vida privada? Ya se lo dije y se lo repito aquí, de nuevo. Su marido no la valora, no la respeta. Escuché cuando le dijo que usted no era una persona inteligente y sin embargo... ahí está. ¡Lárguese de mi despacho ahora mismo! Ya me entregó todo lo que tenía que entregar. Fuera de aquí. Con permiso. Las dos conocemos a Saúl. Claro que yo mucho más que tú. Y sé que se dejó deslumbrar por ti y por todo esto. Pero hasta el brillo del oro se acaba con el tiempo. En este momento le podría decir a mis guardias que te saquen de la casa, pero no vale la pena, Jimena. Ni siquiera me ofendes con tus palabras. No haces que me sienta amenazada. Tú no eres rival para mí. Ya conoces el camino, ¿verdad, querida? Adelante. Pasen. Buenas. ¿Quién es esa? Hay una pobre estúpida. La exnovia de Saúl. Todavía no sabe con quién se metió. ¿Y vino hasta tu casa a enfrentarte? No se le puede negar que es valiente. Muy idiota. Porque además no cumplió con un trato que habíamos hecho.
Y si hay algo que no perdono en esta vida, es la traición. Mónica, ¿ya saben los Aguirre? ¿Que los estás traicionando? Que después de haberte recibido en su vecindad, ahora estás trabajando para la doña. A ver, yo no vivo con los Aguirre, Jimena. Vivo con Lidia. Y bien lo sabes. No me gusta meterme en broncas ajenas. Ay, broncas ajenas. Pues ni tan ajenas, porque se te nota que chorreas la baba por Saúl y seguramente ya se dio cuenta. No sé de qué me hablas y no te entiendo. No me entiendes. Pues te lo explico con manzanitas, ¿va? La doña no te contrató ni por fiel, ni por honesta, ni por ayudarte con tu exitoso futuro profesional. ¿Te suenan esas palabras? ¿Cómo sabes tú que me dijo eso? Porque a mí me dijo lo mismo. Porque la doña te tiene como su asistente para mantenerte vigilada y controlada y alejada de Saúl, como a mí. Y esa niña escapó. Esa niña se fue. No. Esa niña estaba aterrada. Estaba indefensa. Le hicimos vivir un infierno. Yo maté a su hermana y la dejamos huérfana en Veracruz. Dime la verdad, Daniel. ¿Trataste de averiguar algo más sobre ella? No, ¿por qué me preguntas eso? Porque siempre te sentiste culpable, ¿no? ¿No quisiste saber qué pasó con ella cuando escapó? Si la adoptó algún familiar o alguien más. ¿Nada? ¿Su nombre, su apellido? Daniel, dime. ¿Trataste de averiguar algo sobre esa niña?